Sí, gracias. Yo tengo un problemita y voy a bajarme allá, porque si me quedo aquí así, me da una tortícolis tremenda. Entonces les voy a pedir el permiso para irme. Vamos a conversar sobre el tópico de si los alimentos introducidos tempranamente, ¿sí?, ayudan a prevenir las alergias o las empeoran. Bajo este tema se han escrito muchos artículos y mucha literatura viene corriendo en los últimos años, básicamente por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tratar de mostrarle la nueva evidencia que hay con relación a las posibilidades de prevenir las enfermedades alérgicas a través de prevenir el primer paso de la marcha atópica, que es la alergia a alimentos. Vamos a revisar la ventana de oportunidad en donde yo puedo hacer una inmunomodulación del sistema inmunológico, ¿sí?, para prevenir la enfermedad alérgica, y esa ventana es muy temprano en la vida, en el primer año de vida, y esa forma, la sola forma de introducir los alimentos temprano o precozmente, tiene un efecto tolerogénico, o sea, es inmunomodulador, es una vacuna, como lo vamos a ver a continuación. Rápidamente, este es como el paseo por la playa. Vamos a hablar de enfermedades alérgicas, su definición, los datos epidemiológicos más relevantes y oportunos para esta conferencia. Vamos a hablar muy rápidamente sobre la etiopatogénesis. Revisaremos las actuales, digamos, como le dicen a los inmunólogos, las actuales hipótesis que hay sobre cómo tratar los factores de riesgo que tiene la comunidad moderna y el mundo actualmente, y vamos a conversar sobre estos dos estudios bien interesantes recientemente publicados. La enfermedad alérgica es sencillamente una equivocación del sistema inmune. El sistema inmune ve a los alimentos que han existido toda la vida en forma exagerada, los ve y responde hacia ellos en una forma de hipersensibilidad, una forma exagerada, una forma equivocada, como lo que querramos llamar. Esa es la alergia a alimentos, es una respuesta inadecuada, ¿sí?, que produce un proceso inflamatorio y una disfunción del sistema inmunológico, ¿sí?, a la leche, al huevo, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente alérgico a alimentos, en este caso, versus una persona o un niño que no sea alérgico? Uno es que el niño alérgico ve a esta leche, a esta molécula o a este huevo o maní y monta una respuesta, es identificada por la célula T, pero esta célula T dice, pues esto es un alimento, tolero, vamos a entrar en tolerancia, y le informa al linfocito o va a ser no tolerancia, le informa al linfocito Th2. Los alérgicos en un pasado creíamos que todos eran genéticamente predispuestos. Hoy vemos que no es así, sino que todos tenemos una población de linfocitos Th2 y Th1, pero la influencia de una mala presentación de ese antígeno, de esa leche, de ese huevo, por parte del linfocito T, en vez de hacerlo al Th1, lo hace al Th2 y producen todas estas moléculas que ven acá, que son las clásicas representativas de la respuesta alérgica, en donde se produce IgE, pero también hay alergia no IgE mediada, que es alergia a alimentos, y es cuando se hace o se pierde un balance entre la estimulación del linfocito Th2 y los T reguladores. Es el linfocito que maneja esto. La persona normal simplemente monta una respuesta tolerogénica en donde produce interferón gamma, interleuquina 12 y muchas moléculas de inmunoglobulina G, especialmente IgG4, que neutralizan a la inmunoglobulina E. Todos los días nos preguntamos, bueno, ¿y a qué se debe esta epidemia? Todos los días nos preguntamos, cada vez más estamos viviendo la era de las enfermedades no comunicables, hay más autoinmunidad, lupus, esclerosis, diabetes, enfermedades inflamatorias del colon, de todos lados, ¿sí? Pero también tenemos más asma y hay cada vez más rinitis y hay enfermedades desde el punto de vista de alergia respiratoria están en aumento. Sin embargo,
Eso es lo que creíamos en los países desarrollados. Esto prácticamente ya llegó a un plató y se aparece otra gran epidemia, que es lo que se llama la segunda ola epidémica de las enfermedades alérgicas, en la alergia a alimentos. Hace unos 10 años, o 12 o 11, cuando empecé a trabajar acá, había una sola leche de aminoácidos y nadie la usaba, ¿sí? Y no se veía realmente la necesidad. 2 años o 3 años después, los consultorios nuestros están llenos de esta problemática, ¿sí? O sea que esto es una segunda ola muy importante que estamos viviendo, no solamente en los países desarrollados, sino nosotros también. Vamos a hablar de prevención de alergias globalmente, pero nos enfocaremos en la alergia a alimentos porque es la puerta inicial para que se desarrolle la llamada marcha atópica. Sabemos muy bien que la alergia a los alimentos es como el periódico de Barranquilla se llama El Heraldo de la marcha atópica. Eso en conjunto con el eczema le abre las puertas a la rinitis y al asma. Todo alergólogo e inmunólogo que le encante esta profesión, como los que estamos aquí presentes, queremos prevenir toda esta marcha atópica aquí, a este nivel. Entonces, mucho de lo que le voy a comentar tiene que ver con esa ilusión que tenemos de frenar esa marcha atópica a ese nivel. No hay datos de alergia a alimentos en nuestro país. Nos basamos en todos estos estudios que han llevado a cabo nuestros grandes alergólogos epidemiólogos, la doctora Elizabeth García, el doctor Eduardo Egea, en donde ellos en el 2004 tenían esta incidencia de rinitis y asma, pero quiero llamarles la atención de la dermatitis atópica. 3% en el 2004 en las 6 ciudades principales de este país se encontraba o se detectó el 3% de la dermatitis atópica. Miren, 10 años después, 21%, ¿sí? Y aquí en este grupo representa principalmente a la población pediátrica. No hay muchos estudios revisando esta estadística de adultos. Luego, esta dermatitis atópica está representada en niños y muchos de ellos en niños pequeños. Luego, aquí está metida la alergia a alimentos, en este boom y aumento de la epidemiología. Dentro de todo, los investigadores de la historia natural de las enfermedades alérgicas han venido preguntándose, bueno, ¿y cuáles pueden ser las formas de superar todas estas dificultades que está viviendo el ser humano, porque está en una época moderna y ya no se expone a lo que nos exponíamos todos, al suero, por ejemplo, ¿sí? Sino que nos exponemos a productos, digamos, cocinados. Y se ha venido determinando que aquí, en estas 5 Ds, está la hipótesis más importante para prevenir, por medio de la exposición temprana, la explicación a la prevención de las enfermedades alérgicas y específicamente alergia a los alimentos. Está la piel seca, es un factor de riesgo tenerla. La exposición a alimentos, a los niños no les damos de comer, ¿sí? Por lo tanto el sistema inmune no ve al antígeno. Si no lo ve, yo no tengo a quién atacar. Es un alergeno invisible. La calidad de la dieta la hemos cambiado todos los días, la modificamos, principalmente en ciudades. Espero que no hagan ustedes lo mismo que hacemos en las ciudades y cómo alimentamos a los niños. La calidad y la variedad la hemos reducido tremendamente. La exposición microbiana se ha reducido notoriamente y no nos exponemos al sol. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros no podemos explicar esa gran epidemia o esa ola epidémica de las enfermedades alérgicas por cambios genéticos, porque no ha pasado el suficiente tiempo para que hayan habido cambios generacionales y se demuestre eso a nivel genético. Entonces, esos factores que han venido ocurriendo en los últimos años, 20 o 30 años, a nivel ambiental, son los que queremos. Si nos produjeron un aumento de la alergia, quiere decir que el sistema inmune es una plastilina y podemos aprovechar esa maleabilidad que tiene el sistema inmune, modificándolo, mejorando la barrera cutánea, exponiendo a estos
niños, por ejemplo, alimentación temprano, mejorándole la diversidad, exponiéndolos a una microbiota adecuada y a vitamina D. Esta figura ha dado la vuelta al mundo y la seguirá dando porque significa lo siguiente. Resulta en estudios in vitro y comprobados en humanos, afortunadamente en otros países, pero todo lo que entre por la boca de este chiquito, en menores, se habla de menores de 6 meses o en menores de 8 meses, el sistema inmune está encargado de hacer tolerancia, ¿sí? Esa es una función de tolerar todo lo que entre por la boca desde el punto de vista alimenticio, porque llega acá y se encuentra con la microbiota, llega aquí y lo que hace es tolerar, todo lo que entra por aquí lo tolera. Entonces, esto es muy importante en esta teoría que se llama la teoría de exposición dual. Pero, si yo expongo a mi niño por la vía oral, me tolera, pero si al mismo tiempo a través de su piel inflamada, si son niños con eczema, si todo lo que yo le ponga en esta piel a este chiquito me va a hacer una respuesta inmunológica de alergia. Entonces la teoría dual significa que si yo expongo a mi niño tempranamente, él me va a tolerar por defecto el alimento al cual yo exponga. Pero si ese niño tiene la piel inflamada porque ya tiene eczema, ya tiene la piel seca, ya no conserva el agua transepidérmicamente hablando, ese chiquito se vuelve alérgico. Entonces es un balance entre la tolerancia a través del sistema gastrointestinal y la piel. Luego, esta es una de las principales armas con las que contamos y ya se han hecho estudios. Yo puedo prevenir, esto es un estudio en Estados Unidos y este en Japón. Si se tomaron 124 pacientes o más creo, a unos se les puso emolientes, ¿sí? Y a otros no. A los que usaron el emoliente se redujo en un 50% la dermatitis atópica al año de vida. Y en el estudio japonés fue algo muy parecido, al 40%. Hay estudios en curso que si yo le agrego a este emoliente un probiótico tópico, y lo hay en Francia, yo agilizo el proceso de tolerancia inmunológica en forma acelerada. Viene el otro concepto, el concepto que hemos tratado por muchos años, y es que la alergia, pues la alergia se debe a los alimentos, exponer a los niños, o la alergia, la culpa la tienen los ácaros, o la culpa la tiene el perro o el gato. Resulta que ellos son el blanco. Algo cambió en nuestro sistema inmune que hace que nosotros veamos a los alimentos que han existido toda la vida, los ácaros han existido toda la vida en forma equivocada. Entonces este es un concepto muy importante porque el que cambió fue el sistema inmune y el ambiente lo hizo cambiar. Una de las teorías más importantes, y Luis Caraballo está por aquí, es uno de los gestores de esta teoría, en donde lo que está ocurriendo es que cada vez somos más urbanos y el estilo de vida urbano pierde o hace alterar la biodiversidad que nosotros tenemos desde la piel, de las narices hasta nuestro sistema intestinal, y estamos viviendo un milio de disbiosis, de una alteración de nuestro microbioma, lo que nos lleva a una disfunción inmune, a una respuesta inflamatoria y a síntomas clínicos. Recuerden que el sistema inmune, el gran motor impulsor de maduración del sistema inmunológico, es la microbiota que tenemos donde hay más, que es en el intestino. Rápidamente, quiero decirles que esta microbiota tenemos que protegerla, empieza muy tempranamente, incluso en la etapa materna hay un paso trasplacentario de información y de microbiota, y luego en estos primeros 1000 días se va formando dicha microbiota y debemos estar muy atentos a qué hace, qué promueve una adecuada microbiota, infecciones, antibióticos, dietas inadecuadas, el cigarrillo, etcétera, y mientras vivir en áreas más cercanas a áreas rurales, evitar los antibióticos promueve una adecuada microbiota así rápidamente. Y no se hace a través de cambios genéticos, sino a cambios epigenéticos. Se modifica y o se cierra o se prende o se apaga los genes que proinflaman o los genes que antiinflaman. En otras palabras, metilando el DNA, yo puedo decirle a un gen que se apague o a otro gen que se prenda, para ir a modificar que ese sistema inmune se vaya para el lado bueno y no para la izquierda, sino para la derecha, políticamente hablando.
Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la historia de la evolución del conocimiento en prevención con relación a la introducción alimenticia? Por muchos años, iniciábamos antes de los 3 meses, yo no había nacido aquí, a los 70 todavía manteníamos que las personas empezaban la dieta complementaria muy temprano, a los 3 meses, luego a los 4, no les daban gluten en ciertos países. Hasta el 2007, unas guías norteamericanas, que eran las que copiábamos nosotros, nos impusieron de que retardáramos la alimentación para que no tuviéramos alergia. Y no leche hasta el año, huevo a los 2, maní hasta los 3 años. Entonces el sistema inmune aquí no veía esos alimentos. Pues fíjense lo que ocurrió. Ya luego, hasta el 2015, se fueron los científicos epidemiólogos dando cuenta de que si retardábamos la introducción de los alimentos, sí, había más alergias. Y luego finalmente vinieron estos estudios que se llaman LEAP y ELITE, que básicamente y en resumen, la introducción temprana de los alimentos protege y la introducción tardía aumenta las alergias. Este estudio sale publicado en el 2015 y consiste en lo siguiente. Tomaron niños en Inglaterra de 4 a 11 meses con dermatitis atópica y o alergia al huevo. Eran niños de alto riesgo, ¿sí? 640, les hicieron pruebas cutáneas y retos. Los que no tenían pruebas o los que tenían pruebas negativas fueron este número, los que tenían pruebas entre 1 a 4 milímetros este número, y los dividieron en 2. A uno les dieron tempranamente maní y a los otros se lo eliminaron hasta los 5 años. ¿Sí? Por otro lado, los que tenían pruebas cutáneas de alergia mayores de 5 milímetros, este número les eliminaron por completo el maní. Todo lo interesante de este estudio es que a los que le evitaron, a los que no les dieron, versus a los que consumieron tempranamente maní, miren la diferencia, estadísticamente significativa. En los que tenían las pruebas cutáneas negativas, prevención primaria. En los que tenían las pruebas cutáneas positivas, ¿sí?, pero menor de 4, una gran diferencia entre los que consumían tempranamente, y en ambas cohortes una gran diferencia estadística de la protección de la alergia al maní con el consumo temprano. Y eso lo vieron los inmunólogos, de tal forma que el paciente que evitaba el maní tenía una gran producción, una roncha inmensa, comparados con los que consumían. Y tenían una IgE específica para maní, ¿sí? Perdón. Una IgE específica para maní a los que consumían, muy alta en los que lo evitaban y muy baja comparada en los que lo comían. Y así sucesivamente. Para hacerles el cuento corto, esto estuvo representado en estas poblaciones celulares y de moléculas que representan hoy en día unos biomarcadores de tolerancia inmunológica. Entonces hay prevención primaria, si yo introduzco tempranamente el alimento, y también hay prevención secundaria, aún en pacientes sensibilizados de 1 a 4 milímetros, si yo les introduzco tempranamente, no tengo en ellos alergia prácticamente. Entonces, en conclusión, este estudio LEAP demuestra que la introducción temprana se puede hacer exitosamente y en forma segura y exclusiva en pacientes incluso de alto riesgo, como serán niños sin riesgo. Y la introducción reduce un 80% el riesgo de alergia al maní, una disminución dramática del riesgo de alergia al maní con su introducción temprana. Y esto es importante empezarlo a socializar. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿y qué importancia tiene eso en nuestro medio? Si aquí no se consume maní. Entonces viene este otro estudio, rápidamente se los cuento, el IT, en donde vieron la posibilidad de darle introducción temprana de alimentos entre comillas alergénicos en la población normal, en niños alimentados exclusivamente con leche materna. Este fue el número, los niños no seleccionados que reciben leche materna exclusiva por 6 meses, ¿sí?, a un grupo, y al grupo de intervención les dijeron, empiecen leche, maní, huevo, ajonjolí, pescado blanco y trigo desde los 3 meses. Vayan a darle ustedes huevo duro, porque se usó huevo duro y no huevo tibio, y huevo sin cocinar, ¿sí?, a un niño de 3 meses, complejo. Pero yo sí le puedo dar aquí, no sé, una papillita con suero, o puedo usar yogur.
y así sucesivamente. Y lo que se vio fue lo siguiente. Se vio pues que la introducción temprana, muy temprana, es muy difícil, ¿sí? Por eso no hubo diferencia estadística en la intención de tratamiento en los niños a quienes les introdujeron los alimentos tempranamente. Pero dentro de esos estudios epidemiológicos, además de la intención de tratar aquellos pacientes que sí fueron adherentes a la introducción temprana, ¿sí? Las mamás le cocinaban y le hacían el huevo como era, etcétera. En ese grupo poblacional que fue adherente al manejo, hubo una diferencia significativa, y eso se llama por protocolo, hubo una diferencia significativa. Eso lo vieron con el huevo, lo vieron con el maní, obviamente. No está representada la leche porque yo les voy a contar un poquito más tarde al respecto. Total es que la introducción temprana de más de uno de estos alimentos pues reduce por protocolo la alergia a posteriori de estos alimentos. Así lo hicieron con el huevo cocinado versus el huevo, digamos, tratado. En resumen, la adherencia no superó el 48% porque es muy difícil darle a un niño menor de 4 meses empezarle a dar sólidos. Muchas veces no ha evolucionado su desarrollo motor para empezar a comer con cuchara, no tienen sostén cefálico, etc. ¿Sí? Y fue muy bueno para la leche porque es muy sencillo darle yogurt a un niño con cuchara o en un biberón a esa edad, pero es muy complejo darle un huevo cocinado o un pescado cocinado. La introducción temprana de alimentos no afecta la duración de la leche materna. Yo me quiero, eso en los países ingleses, pero en nuestro medio, irle a introducir alimentos a estos niños que tienen alimentación exclusiva y que van ganando peso formalmente, yo puedo ir prácticamente en contra de los beneficios de la lactancia materna exclusiva en estos menores de 6 meses y de los beneficios que tiene de peso, de sistema inmune a posteriori. Eso es algo para ver en nuestro medio. Yo no le voy a decir a una señora de bajos recursos, oiga, empiécele dieta de alimentos tempranamente, yo prefiero esperarme hasta los 6 meses. Entonces, otra cosa que ya les mencioné es la importancia de que en este estudio IT se usó el huevo procesado. ¿Por qué? Porque en un estudio preliminar a hicieron este mismo estudio dándoles huevo crudo o huevo tibio como lo usamos todos y tuvieron mucha anafilaxia. Entonces ya aquí introdujeron un nuevo concepto que si yo proceso ese alimento y lo cocino, ¿sí? Le quito mucho potencial alergénico. La influencia de tratar de evitar la alergia a alimentos es como el barómetro, como decíamos, el heraldo. Ahí vamos a aprender mucho para tratar de frenar esa marcha atópica e inflamatoria que ocurre muy tempranamente en estos niños, dermatitis atópica severa, que va agregándole a toda este camino de citoquinas proinflamatorias, y en principio la alergia es un riesgo para enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica. En resumen, si yo puedo trancar el proceso o modificarlo muy tempranamente, la mayoría de los que estamos aquí, si tenemos hipertensión o estamos gordos, tenemos problemas metabólicos, el origen de la patología hoy en día que sufrimos los adultos y los mayores se originó muy tempranamente en la vida. Luego, esto es un concepto. Los invito a que usemos racionalmente los antibióticos, no alteremos la flora, no usemos esto, es complejo aquí, piénsenlo, ¿sí? Y piel saludable, leche materna, la maravilla, vida saludable, y el mensaje es que si se obtuvo esa prevención con el maní, se puede con el huevo y con la leche. Muchas gracias.